Em, Estaba invitado Gualberto Arena, que fue uno de sí, los fundadores de Instrumento Político, como dirigente campesino. eh, no pudo en llegar, ¿no? la década del 90, no sé, tuvo algún problema de conexión. Ujú, Eh, bueno, pero más allá de eso, tenemos claro, rememorar un poquito qué cosa fue el instrumento claro, en su momento, que fue un intento de hacer una organización en base a las organizaciones campesinas, sobre todo, este, eh, el llamado Pacto de Unidad, pero que planteaban justamente una política totalmente independiente de los antiguos partidos políticos y al servicio de una lucha contra el imperialismo también, por recuperar la tierra, por recuperar las riquezas naturales. Este instrumento político se lo terminó adueñando, daremos detalles en un futuro programa, digamos, justamente con Gualberto Arenas, que tuvo toda esa experiencia. Se lo terminó adueñando el MAS, Evo Morales, que entró después que se fundara. eh, y hoy, justamente, la noticia que teníamos, por eso también Gualberto iba a informar de eso, que hay una reunión de algunos de los fundadores del instrumento político, porque quieren denunciar precisamente este desastre que está haciendo el MAS, divorciándose de todas las demandas que con aquellos fundaron el instrumento. Es decir, ya no responde a las bases, ya no responde a la lucha de las bases, sino, como decía Beto, a un grupo de burócratas sindicales y además subordinados a grandes empresarios, al agronegocio. Es decir, desapareció lo que era la intención original del instrumento político. Por eso hoy es importante discutir precisamente cómo Arce dijo en el Congreso que había que refundar el instrumento político, bueno, una serie de cosas, pero eh, ellos quieren, claro, adueñarse de esa historia. Y si algo no tuvo absolutamente nada que ver fue Arce, porque en esa época era funcionario eh, del GONI, no tuvo nada que ver, digamos, funcionario neoliberal. Eh, entonces, hoy es necesario volver a discutir con el criterio de ese instrumento político, de hacer un instrumento político del pueblo trabajador, justamente, ¿no es cierto? Que es lo que nosotros luchamos desde el Partido de Trabajador. sí, Miguel, ¿no? Me parece añadir un poco ahí un tema que en general el instrumento político, bueno, se creó una situación de represión, de ataque contra los trabajadores, como fue toda la época del neoliberalismo, ¿no? Claro, Justamente a partir de eso, luego de los sectores campesinos se sumaron algunos sectores obreros, ¿no? Acá en La Paz fue muy importante la presencia casi de los inicios de la Federación de Fabriles, ¿no? claro. Bueno, también el tema de los yungas estuvo al principio muy ligado porque también eran reprimidos muy fuertemente en marco de la política de erradicación forzosa de la hoja de coca, ¿no? Y justamente lo que se planteaba era que haya una representación, porque vieron que era necesario participar en elecciones, ¿no? Vieron que era necesario tener diputados, tener una voz ahí que realmente pueda, bueno, mostrar lo que es su lucha, dar voz a los que no tenían voz, como se decía en esa época. Básicamente que los campesinos, los trabajadores, el pueblo trabajador tenga una voz en estas instancias
que desde el inicio, ¿no? Que se consideraban del enemigo, ¿no? Eran instancias de, bueno, de arriba, de los de arriba, de la burguesía, etcétera, que no eran nuestras, pero que era importante tener una voz ahí, ¿no? Y como tal, en su momento Evo Morales, que fue diputado, lo sacaron, ¿no? Lo sacaron de ser diputado, y haciendo una serie de procesos, etcétera, y después volvió a ganar ese espacio, ¿no? O sea, fue una situación de mucha lucha, pero era muy importante ver que en todo este proceso la idea que se tenía era que las organizaciones tenían que controlar esa sigla partidaria, ¿no? Que eran las organizaciones de base, ¿no? Con su democracia sindical, con su democracia comunitaria, con su democracia campesina, obrera, tenían que controlar lo que era la sigla política, ¿no? Y que la sigla política básicamente solo cumplía una función y se adaptaba a la legalidad existente, esa legalidad neoliberal, con la ley de partidos de Banzer, etcétera, pero que estaba totalmente al servicio y subordinada a las organizaciones sociales, a los distintos sindicatos que la componían, ¿no? Eso se distorsionó totalmente, ¿no? Y hasta el día de hoy, pero se sigue hablando un poquito de eso, ¿no? Como en el marco de la pelea que hay entre Evo y Arce, aparece nuevamente el tema del pacto de unidad, que las organizaciones, no faltó el planteamiento, ¿no? De que no es que las organizaciones no están convocadas, las organizaciones están por encima de los dirigentes estatutarios, ¿no? Que eso, bueno, justamente en base a los intereses actuales, pero recuerda un poco lo que fue inicialmente el MAS, ¿no? Bueno, todo esto se distorsionó, no a la primera, pero poco a poco, ¿no? Y es importante señalar que uno de los principales elementos de distorsión, y tenemos que decir, de corrupción de lo que fue el IPCP, lo que es el MAS, fue su cada vez mayor integración al Estado, ¿no? Al Estado empresarial, al Estado de las transnacionales, al Estado de la oligarquía, a ese Estado burgués que hay en Bolivia, ¿no? El Estado capitalista, ¿no? Entonces fue eso, ¿no? El capitalismo que fue cada vez corrompiendo más a los dirigentes y en general a la estructura del MAS, ¿no? De esa forma el MAS se fue transformando de lo que inicialmente tenía que ser un instrumento político por la soberanía de los pueblos, ¿no? El tema de todo el movimiento de los pueblos originarios también estaba muy presente, justamente dejó de defender esos intereses, dejó de representar a las organizaciones sociales, dejó de hacer caso a las organizaciones que lo fundaron y que lo crearon, y poco a poco se fue convirtiendo en un instrumento más de este Estado capitalista para someter, para dirigir y para, bueno, ya estando en el gobierno, para destruir las organizaciones sociales, que eso es lo que se fue viendo, ¿no? Cooptarlas desde el Estado y destruir todo atisbo de democracia sindical, democracia comunitaria, de democracia obrera y campesina que había en las distintas bases y en las distintas organizaciones y someterlas desde arriba, ¿no? Y lo más criminal que hizo alrededor de todo esto Evo Morales y compañía fue que ellos conocían el funcionamiento de las organizaciones. Ellos fueron parte de todas esas organizaciones y las destruyeron conociendo su funcionamiento, ¿no? Fueron corrompiendo de una u otra forma a distintos dirigentes, a otros dirigentes los lograron expulsar, prácticamente los eliminaron de la vida política y sindical, cuando no incluso con arrestos o incluso con algunas personas que fueron, bueno, que fallecieron, ¿no? Entonces, esa es la situación y ese es el principal crimen, o sea, Evo Morales, porque lastimosamente hoy en día se lo ataca a Evo Morales prácticamente, y justamente esa es la forma en que lo defienden, lo atacan por indígena. No, a Evo Morales tenemos que atacarlo y tenemos que denunciarlo por destruir organizaciones sociales, por destruir las organizaciones sociales que fundaron el MAS, por debilitarlas, dividirlas, quitarles todo atisbo de democracia que había en esas organizaciones, que eran organizaciones muy democráticas en distintos momentos y que realmente tenían mucha fortaleza. Bueno, las dejó vacías, las fue vaciando y las fue destruyendo, ¿no? Lo quiso con la Central Obrera Boliviana igual, someterla y tener un títere como es Guarachi, un títere del gobierno de turno, que estuvo incluso con Áñez, eh, siendo prorrogado por Áñez. Entonces, realmente esa es la situación, ese es el principal crimen de Evo Morales, ¿no? Y destruir todas estas organizaciones que realmente lograron una movilización inmensa que terminó echando a Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003, ¿no? Bueno, la función de Evo Morales fue derrotar a todas estas organizaciones y ese Estado capitalista boliviano que estaba prácticamente paralizado, muy debilitado, bueno, él le dio nueva vitalidad, le cambió de nombre para que tenga un nombre más aceptable
con el rechazo que había justamente de los pueblos originarios a todos esos siglos de la República, bueno, los 200 años de República y lo que venía antes con la colonia. Bueno, lo que hizo fue cambiarle de nombre, ponerle algo más bonito para que se mantenga lo mismo, ¿no? Se habló de una falsa nacionalización para evitar una verdadera nacionalización y que sigan las transnacionales en el país, ¿no? Mientras la gente pedía la expulsión, la nacionalización sin indemnización, la expulsión de las transnacionales, bueno, hasta el día de hoy siguen las transnacionales saqueando nuestro país y se las está invitando con más fuerza, ¿no? En el caso del litio, por ejemplo, ¿no? Cuando se pedía una reforma agraria, una nueva reforma agraria, una revolución agraria que le quite la tierra a la oligarquía, una de las principales discusiones incluso que la desviaron hacia la Asamblea Constituyente, bueno, finalmente quedó en nada eso, ¿no? Y la oligarquía terrateniente sigue haciendo lo que le da la gana en el país y además es beneficiada desde el Estado, ¿no? Con Evo Morales, con Arce, sigue siendo la mayor beneficiaria de todo tipo de beneficios estatales y prácticamente no paga impuestos, ¿no? Entonces, esos son los crímenes de Evo Morales, esos son los crímenes que hizo el MAS, ya destruyendo sus bases, destruyendo las organizaciones que fueron sus bases y constituyéndose en uno de los pilares de este Estado capitalista boliviano. Y bueno, como tal, hay varios elementos alrededor de eso, el caballo que le regalaron a Evo Morales, todo, bueno, en el marco de toda esta pelea, la oligarquía, los grandes empresarios, tranquilos, lo ven, no tienen mayor reparo en que este sea su gobierno, que el MAS esté a la cabeza del gobierno, que gobierne para sus intereses, y eso es lo que se tiene que reclamar. Y en ese marco, justamente, es importante, bueno, ver un poco esta historia del MAS, del IPCP, ver donde empezó a resquebrajarse eso, ¿no? Donde se fue destruyendo y se fue distorsionando y corrompiendo todo este proceso que inicialmente empezó desde las bases y con la mayor democracia y realmente que planteaba una transformación general del país, ¿no? Pues en esencia esto se corrompió cuando dejaron de ver a ese Estado capitalista como un enemigo, como un rival, como un espacio que no era propio, donde tenían que mandarse necesariamente voceros, personas que los representen para ir generando una transformación, pero bueno, dejaron de ser eso y poco a poco se fue transformando en un apéndice más de ese estado capitalista, ¿no? Y es ahí donde ese capitalismo fue corrompiendo a ese dirigente que una vez fue un dirigente importante, como fue Evo Morales, que realmente lideró luchas importantes, se lo fue corrompiendo a lo que es hoy en día, ¿no? Y como tal, hoy en día Evo Morales es un empresario, ¿no? El empresario Evo Morales, empresario exportador y todo, muy beneficiado por su carácter, bueno, por ser un empresario ahora que seguramente tiene varios empleados a los que explota y es eso, ¿no? Un empresario de haber sido un líder sindical, de haber sido un campesino, bueno, hoy en día es un empresario y es su premio por haber hecho toda la destrucción de estas organizaciones sociales que lograron grandes, bueno, empezaron grandes procesos de transformación en el país, ¿no? Entonces ahí el problema es ese, ¿no? Que desde los trabajadores, desde las distintas organizaciones, que se quiere levantar una alternativa política, se tiene que ver eso, ¿no? La alternativa política no puede ir en el sentido de adaptarse, ocupar espacios y volverse un grupo más de la pelea por espacios, por pegas, por algunos espacios de poder en el Estado capitalista, sino la lucha tiene que ser por una alternativa que termine echando abajo ese Estado capitalista y dando paso a un gobierno de los trabajadores con plena democracia y que realmente responda a las distintas organizaciones del pueblo trabajador, ¿no? Y esto se lo hace en el marco de una lucha general por los intereses del pueblo trabajador que va en contra y necesariamente por la expulsión de las transnacionales, por una revolución agraria que expropie a la oligarquía terrateniente, que devuelva la tierra a los campesinos y que genere en general una política que dé buenas condiciones de trabajo a todo el pueblo trabajador, que rompa con toda la precarización laboral, que dé presupuesto para salud, para educación, que no como ya empezó a decir el gobierno diga no hay plata mientras siguen ganando y llevándose un montón de dinero las transnacionales y la oligarquía, sino justamente romper con eso y que el dinero que hay en el país se invierta en el pueblo trabajador, en salud, en educación, en proyectos productivos y en las necesidades, el tema de agua, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esas son un poco las lecciones que es importante recordarlas y que, bueno, seguramente hablaremos un poco más de este tema
o Alberto, uno de los fundadores del MAS, y bueno, en general a partir de toda esta experiencia, ¿no? Lo que falló con el MAS, a diferencia de todo lo que dicen, no es que está fallando el socialismo, etcétera, ¿no? Al que corrompió al MAS es el capitalismo, es su adaptación al Estado capitalista, y justamente por eso Evo Morales se convirtió en un empresario, ¿no? Arce, que era un tecnócrata del neoliberalismo, ahora es el candidato del MAS, ¿no? Entonces ahí no hay atisbo de socialismo, ahí lo que tenemos es funcionarios y, bueno, beneficiados de ese Estado capitalista a cambio de su rol en proteger este Estado frente a el pueblo trabajador que luchó para cambiarlo y transformarlo y romper con toda esa explotación y opresión que en distintas formas, bueno, viene desde la colonia, pero en general se concretizó y se mantuvo durante toda la época, como se dijo, republicana desde la fundación de Bolivia y que continúa hasta el día de hoy de forma muy brutal con el liberalismo y con este... Algunos hablan de un nuevo neoliberalismo, pero bueno, la continuidad del neoliberalismo que tiene el MAS con algunos retoques, ¿no? Y bueno, frente a eso, la necesidad de construir nuestra propia alternativa, ¿no? Miguel, si quieres complementar un poco más. Muy bien, no, solo agregar que el segundo intento de hacer un instrumento político del pueblo trabajador fue justamente el Partido de los Trabajadores, que fue traicionado por la conducción de la COP. Eso estamos nosotros, reconstruir eso, ¿no es cierto? Eh, Y llamando a la máxima unidad para hacerlo, ¿no? claro. Bien, bueno, muchas gracias, Miguel. Y bueno, de esta forma vamos concluyendo este programa del 5 de mayo del 2024. Ya nos reencontraremos la próxima semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Buenas noches, Miguel, Buenas noches a todos. y buenas noches a todos. Hasta la próxima semana. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar 100%.